Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Daniel, capítulo 6. Y antes de hacer la lectura, vamos a acercarnos al Señor pidiéndole sus bendiciones. Padre, estamos aquí delante de ti con tu palabra abierta. Y sabemos que palabras de hombres no tienen poder, pero tu palabra sí. Te pedimos, Padre, que tú utilices estos 9 versículos para que tu nombre sea glorificado en esta mañana en nuestras vidas. Pedimos por cada uno de los que están aquí y que tú hables con cada uno de nosotros y que salgamos de aquí gozosos porque hemos escuchado tu palabra, tu voz. Háblanos en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Daniel capítulo 6, vamos a leer del 1 al 9. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: ¿no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios? Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Hoy nos quedaremos aquí solo en la introducción de este capítulo. Y nosotros que llevamos ya meses, ¿no?, estudiando el libro del profeta Daniel, cuando leemos la historia pensamos y tenemos la impresión de que él, por sus superpoderes, sus dones especiales, se destacaba de los demás sabios por esta razón, porque tenía superpoderes. ¿Quién con la capacidad de interpretar misterios no iba a conquistar cargos de autoridad? ¿Qué hombre no llamaría la atención con tantos poderes? Y pensamos, seguro que esa fue la razón para tener tanto reconocimiento a lo largo de tantos años, por ejemplo, con Nabucodonosor. Y ahora con Darío. Y un paréntesis, como hicimos la semana pasada, antes de adentrar aquí en el tema, otra vez Daniel aquí no está preocupado por darnos explicaciones de quién es Darío. No habla mucho de Darío.
Sabemos que ejercía autoridad real allí en Babilonia, ¿no? Después de su caída, pero no conocemos, por ejemplo, su conexión con Ciro, que es el otro rey que va a aparecer al final del capítulo 6. Y hay muchos detalles históricos de aquel entonces que no sabemos con precisión. Y vemos que Daniel no tenía el propósito de aclararnos en este tema. Y cerramos aquí otra vez el paréntesis histórico, y si alguien quiere conocer un poquito más de la historia de aquel entonces, tengo literatura y podemos hablar en la semana. No hace falta que hablemos aquí. Lo importante aquí es que Babilonia había caído y ahora ejercía autoridad real un hombre de 62 años, sabemos por qué está en el último versículo del capítulo 5, 62 años, llamado Darío. Y para ubicarnos un poco más, Daniel en este momento tendría entre 70 y 80 años. Ya era un hombre muy mayor. Era un señor. Y ya había pasado casi toda su vida en el cautiverio. Y eso de vivir toda la vida en un pueblo que no es el nuestro, os digo, influye mucho en nuestra cultura. Seguramente tenemos aquí entre nosotros, ¿no? Personas que han vivido más tiempo fuera que dentro de su país. Algunos tuvieron que aprender otro idioma, otros tuvieron que adaptarse al acento, ¿no? Gallego. A lo mejor hemos cambiado algo de nuestra alimentación, pero cuando miramos hacia la historia de Daniel, no podemos comparar con eso que estamos hablando ahora. El cambio que Daniel vivió no era nada parecido a eso. Solo un judío podría decir qué significa salir de Jerusalén y formaba parte de la familia real para vivir en Babilonia. Un cambio completo. Y me imagino que cualquiera de nosotros sería como, para nosotros, sería como irnos a un país árabe, pero de habla francesa o italiana, porque el arameo y el hebreo no hay tantas diferencias, pero la cultura sí. Todo lo demás completamente diferente. Ahora imaginaos vivir ahí toda la vida, sin derecho a salir, porque era un esclavo. Y claro, la esclavitud en aquel entonces no tiene nada que ver con lo que comprendemos hoy de la esclavitud. Daniel era jefe allí, ¿no? Hoy tenemos otra concepción de lo que es ser un esclavo. Pero él no podía salir, estaba obligado a quedarse. Ahora, cuando vemos que era reconocido en tierra extraña, pensamos que el énfasis de toda su vida está en los grandes hechos que leemos aquí en su libro. Pero nos olvidamos de algo. ¿Cuántos grandes hechos hemos visto en su vida? ¿3? ¿4? Como mucho. ¿No? En 60 años, 3 o 4 grandes hechos. Es eso lo que vemos aquí en el libro del profeta Daniel. Cuando nos acordamos de él, nos acordamos de los leones, de cosas grandes, pero eso ha pasado 2 o 3 veces en su vida. Y estos versículos de este capítulo 6 vienen a recordarnos las cosas más importantes de la vida de un creyente. Y mis hermanos, no son los grandes milagros. Si leemos con cuidado el libro del profeta Daniel, vemos que el detalle más importante de su vida es la fidelidad a Dios. Esa sí es la constante en su vida. Y ya hemos visto en otras predicaciones que el tema principal del libro es hablar que los reinos humanos van y ven, pero el reino divino permanece eternamente. Ese es el tema principal. Y eso es evidente cuando vemos, por ejemplo, que se cambian los reyes. De repente aparecen reyes
que se arrepienten, otros que no se arrepienten, son castigados. Entra un imperio, sale otro imperio y el reino de Dios sigue de pie. Nada cambia en el reino de Dios. Sabemos que eso es el mensaje central del libro, pero lo que vamos a ver hoy son los efectos de un creyente que vive la fe en este reino celestial. ¿Cuáles son los efectos de uno que vive creyendo en este reino celestial? Veremos aquí entonces en la vida de Daniel algo que nosotros hoy, como creyentes, debemos experimentar también. Y en estos versículos encontramos algunos de estos efectos de una vida piadosa. Y el primero que encontramos es la justicia. La justicia. Un creyente piadoso es reconocido por su justicia. Y no sé si os acordáis de la historia del rey Salomón con las dos madres que compartían casa, tenían cada una su hijo. Un hijo falleció y una de las madres cambió el hijo en la noche y estaban discutiendo ahí por quién era la madre del hijo que seguía vivo. Y se presentaron delante de Salomón y Salomón, con su sabiduría y su justicia, dijo: tráeme una espada, que voy a cortar a este niño en medio y así cada una de las madres se queda con una mitad. ¿Qué pasó allí? La madre verdadera dijo: no lo hagas. Deja el niño con la otra y que siga vivo. ¿Qué pasó? Salomón reconoció que la madre verdadera era la que se preocupaba con el niño y devolvió al niño a su madre verdadera. Ese es un ejemplo de conocimiento y de justicia de un gran hombre de Dios. Ahora, ¿podéis imaginar la situación de un cambio de poder político como este que está pasando Daniel? Cuando pensamos en un cambio de poder con la permanencia de gobernadores del otro partido, lo que nos viene a la mente es que habrá una disputa de intereses, por lo menos, y al final puede que encontremos algo razonable. Y no sé si podríamos definir como colaboración a ese trabajo entre, por ejemplo, un presidente de un partido y un alcalde de otro. Uno puede decir que eso es algo improductivo. ¿Por qué tener así? Van a tener competencia entre ellos. Hay gente que va a decir que no, eso está bien, que es importante tener diversidad de ideales. Pero lo que está pasando en la historia de Daniel es que el rey del nuevo imperio puso a 3 gobernadores y Daniel, el refugiado judío que trabajaba para el rey de Babilonia, del antiguo imperio, era uno de ellos. Y la razón que dice aquí para hacer eso es lo que nos llama la atención. Si miramos aquí el versículo 2, dice que era para que el rey no fuese perjudicado. O sea, estos 3 gobernadores garantizaban que el rey no fuera perjudicado. El rey se fiaba de ellos. Pero además de eso, el rey encontró de entre esos 3 en Daniel a alguien que estaba por encima de todos. Y lo que el rey quería era conferirle poder sobre todo el reino. Eso no sería una novedad para Daniel. ¿Por qué? Si volvemos ahí al capítulo 2, los que estáis con la Biblia, versículo 48, después que Daniel adivinó el sueño y lo interpretó, dice allí que el rey le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernar de toda la provincia de Babilonia, y gobernador, ¿no?, de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia.
vemos que Daniel ya había pasado por eso, de ser el jefe supremo allí en el reino. Pero hay una diferencia muy importante. Ahora, en el capítulo 6, hay una diferencia muy grande. Porque la primera vez, él había conquistado el cargo por haber interpretado el sueño. Y ahora, era porque veían en él un espíritu superior. Hay diferencias. Y lo que quiero llamar vuestra atención en esta mañana es que Daniel ahora no llama la atención por algo milagroso. Ahora las miradas están en Daniel por sus actitudes. Incluso sobresalen con más nitidez cuando los demás gobernadores mienten y traman para matarle. Ahí vemos la diferencia que había entre Daniel y los demás. Y quiero en esta mañana hacer un paralelo con la historia de Jesús y con el juicio que sufrió Jesús. Jesús había cumplido toda la ley y lo hizo sin caer en vanas tradiciones de los judíos de su tiempo. Y al romper las tradiciones que no estaban en la ley, Jesús desacreditó a los líderes de aquel entonces. Ellos le condenaban por blasfemia. Y blasfemia es un delito religioso. Pero hicieron de todo para que fuese condenado también por un delito de naturaleza pública, que era de atentar contra la soberanía y el Estado de Roma. Y si os acordáis bien, sin presentar testigos válidos o pruebas suficientes, después de pasar por un juicio nocturno que estaba prohibido en la Pascua, que también no se podía hacer, Cristo es condenado a pena de muerte por crucifixión. Ahora sale. Y en su cruz, ¿qué ponía? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Si era el rey, estaba en contra de la corona de Roma. Y cuando nos enteramos de las injusticias que hicieron con Daniel en esa historia y también con Jesús, como decía un pastor, todo eso se transforma en un paño oscuro contra el cual brilla el testimonio de los santos. La injusticia del mundo es un paño oscuro que hace brillar la justicia y la santidad de los justos. Así que si ahora mismo sufres por las injusticias del mundo, que sepas que es un excelente momento para ver la justicia de Dios brillar. Y es así como debemos ver la justicia en la vida del creyente. Un contraste intenso comparado con la injusticia del mundo. Y esa justicia tiene una sola fuente. Dice Proverbios que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Un creyente solo es sal y luz si es diferente del mundo. Y solo es diferente del mundo si obedece la ley de Dios. Así que somos reconocidos por nuestra justicia, porque somos fieles a la palabra de Dios. Y esa fidelidad no es reconocida solamente por nuestra justicia, sino que también en nuestra integridad, que es el segundo punto que quiero presentaros en esta mañana. ¿Y cómo es difícil vivir de manera íntegra? Siempre íntegra, ¿no? Si hacemos una comparación de una vida de integridad con una guerra, sería como no tener descanso entre una batalla y otra. Luchar por no pecar hoy y seguir luchando para obedecer mañana y no descansar pasado mañana, sino que levantar las armas otra vez en contra de los caminos que no agradan al Señor. Así sería una vida de integridad. Y Daniel había servido a Babilonia de manera íntegra.
Todas las veces que necesitó al rey, Daniel fue boca de Dios para traerle un mensaje fiel. Cuando el rey pidió, por ejemplo, a sus amigos que se arrodillasen delante de la estatua, ellos prefirieron la muerte. Pero antes de esa historia, cuando les ofrecieron la comida del rey, sacrificada a ídolos, ellos simplemente rehusaron. Y después de tantos años viviendo de manera íntegra, podríamos pensar que ya había sido suficiente, ¿no? Ya tenía 80 años. Ya había trabajado mucho. Pero aquellos que querían librarse de él no encontraron nada para acusarle. Dice el versículo 4 que Daniel era fiel. No que actuaba con fidelidad, sino que era fiel. No encontraron ningún vicio ni falta en él. Y ellos buscaban algo para acusarle, pero no había nada en su vida. Y si aprovechamos también el paralelo con la historia de Cristo, encontramos cosas muy parecidas. Aparte de la injusticia en su juicio, que vimos en la primera parte, que hizo brillar su justicia, también vemos en la historia de Cristo que aquellos que querían condenarle no encontraron nada para acusarle, nada. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Lucas capítulo 23, versículo 10. Dice así: y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. Lucas 23, versículo 10. Ahora el 11. Vistiéndole de ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Fijaos en el versículo 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Lo que vemos aquí en la historia de Cristo es una repetición no solamente de la injusticia del mundo, sino que también de la integridad que fue rechazada por la unión de los injustos. Es interesante ver que incluso Herodes y Pilato, que antes estaban enemistados, se unieron ahora en aquel día para permitir que la piedad de Cristo, la fidelidad de Cristo, fuese castigada. Que Jesús no había quebrantado ninguna ley. Él fue condenado porque obedeció fielmente la ley. Vemos tanto en la historia de Jesús como en la de Daniel que el enemigo no viene solamente una vez para acusarnos. Por eso es una guerra constante. No hay fin para esta guerra. Y dice la palabra de Dios que debemos vigilar, porque el enemigo es cual león rugiente, que anda alrededor buscando a quien devorar. La constante que encontramos aquí de la integridad, la constante de la fidelidad a Dios, puede llevarnos incluso a juicios injustos, como lo de Daniel y como lo de Cristo. Pero dice Tito 2:8 que cuando pasa esto, el enemigo se avergüenza al no tener nada malo que decir de nosotros. Sabemos que Satanás es conocido como acusador, ¿no? Y decía mi abuelo, muy sabiamente, que Satanás ayuda a hacer
pero no te ayudará a esconder. Y estamos hablando de dos testimonios de fidelidad, integridad. Pero un creyente avergonzado por sus pecados, que es algo totalmente diferente de lo que estamos hablando, es como un soldado que está herido en batalla. Si estamos hablando todo el tiempo aquí de los dos reinos, el de los hombres y el de los cielos, ahora lo que vemos aquí es la guerra que hay entre los dos. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que debemos conocer la voluntad de Dios para obedecerla y para perdonar al ofensor, pues así nos damos ventaja a Satanás, ya que no ignoramos sus maquinaciones. Hay allí otra información importante hablando del enemigo que está alrededor. Y es muy interesante pensar de esa manera, que la fidelidad del creyente no es simplemente una de sus características, la más importante, sino que es el arma que utilizamos en contra de las maquinaciones del enemigo. En el texto que hemos leído en esta mañana, en el libro de los Hechos, dice que es el poder del Espíritu Santo que recibimos cuando obedecemos. Cuando obedecemos, cuando somos fieles. Aquí en la historia de Daniel, si él hubiera tenido un solo detalle en su vida, una sola trampa, un pequeño intento de sacar ventaja de algo, seguramente los gobernadores y sátrapas lo hubieran encontrado, le hubieran sacado a la luz para humillarle y hacerle perder su posición. Ellos, sin embargo, podían mentir, como hicieron, ¿no? Engañaron al rey diciendo que todos estaban de acuerdo con la sugerencia que habían hecho al rey. Mentira. Daniel no sabía. Justo él, el que estaba por encima de todos, no estaba de acuerdo. Mentira. Pero el mundo actúa así. Y el arma que Daniel tenía en sus manos era su integridad. Pero todos aquellos que quieren vivir piadosamente padecerán persecuciones. No es una posibilidad, es una certeza. La fidelidad de Daniel le llevó a una vida justa e íntegra. Pero eso es lo mismo que ir espada en mano y entrar en una batalla. Vendrán persecuciones, vendrán a por ti. Y leyendo un comentario en esta mañana, he encontrado una historia muy curiosa. Hace algunos años, aquí en Europa del Este, un pastor recibió a un amigo entre comillas, en su casa. Se quedó ahí algunos días, le conocía desde hace muchos años, y cuando se fue, dejó algunas maletas allí. Le dijo, oye, ¿puedes hacerte cargo de esas maletas y vuelvo luego para recogerlas? Y el pastor dijo, bueno, vale, déjalas ahí. Y algunos meses después, la policía fue a su casa. Y al mirar los detalles ahí de su casa, encontró un material robado dentro de las maletas. Esa es una historia verídica, ¿no? Eso pasó de hecho. Y el pastor ahora responde a un proceso judicial y tiene posibilidad de ir a la cárcel por eso. Y naturalmente no sabemos todos los detalles de esa historia, ¿no? Pero hay algo de similitud con las tramas que hicieron allí con Daniel. Satanás y aquellos que quieren y trabajan para promover sus propósitos reconocen que las gracias del pueblo de Dios pueden usarse como palanca para destruir su influencia incluso. La sugerencia de los gobernadores, aquí al final del texto que hemos leído,
al rey Darío tenía como el propósito engañar al rey para matar a Daniel. Y es la misma oposición que encontramos en el Salmo 2, que hemos leído hoy también, que dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es así que el mundo actúa. Y la amistad con Dios es enemistad con el mundo. Y esa batalla se nota por medio de las persecuciones. Si tenéis la Biblia ahí, volvemos a Lucas 23 y vemos lo que pasó. Allí en la historia de Jesús, dice, mas toda la multitud, versículo 18, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Ese había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y les entregó a Jesús según su voluntad. La trampa aquí en la historia de Jesús fue que el injusto fue absuelto y el justo crucificado. Y con Daniel pasó lo mismo. La manipulación del rey por los malvados llevaría a la condenación de Daniel. Y aprendemos con estas dos historias que hemos visto hoy en paralelo lo siguiente: la oposición a Dios nunca jamás será honesta, nunca. Y dijo un pastor que habrá siempre un elemento de engaño porque esa oposición está basada en el autoengaño, porque cambian la verdad de Dios por mentira. Así que mis hermanos, no podemos perder de vista el conflicto que hay entre las tinieblas y la luz. Aquí estamos hablando de la persecución o el sufrimiento causado por la fidelidad. Y lo aviso también porque sufrimos por consecuencia de nuestros propios pecados. Y eso es otro tema. Nos enfadamos con Dios incluso porque nos permite sufrir, porque no encontramos la satisfacción en las cosas que nos gustaría. Este es el castigo por la dureza de nuestro corazón. Esa es otra cosa. Pasamos también por dificultades porque este mundo está lleno de pecado. Nuestro cuerpo sufre las consecuencias del pecado. Las personas que tenemos a nuestro lado son pecadoras y también sufrimos por sus pecados. Pero esta clase de dificultades no tienen nada que ver con la historia de Daniel, ni mucho menos con la de Jesús. El tema que estamos hablando aquí en esta mañana es que el mundo persigue al creyente fiel, que podemos pasar por situaciones difíciles como consecuencia de nuestra fidelidad. Daniel pasó por el momento más difícil de su vida después de tener toda una vida de fidelidad. Toda una vida. Nada le acusaba. Los gobernadores sabían que él era fiel a su Dios y fueron a buscar en su fe algo que pudieran utilizar en contra de él para acusarle.
¿Qué hicieron? Hablaron de promulgar un edicto que era una obligación de pedir por un mes solamente al rey, a ningún hombre o Dios fuera del rey. Y aquí estaba la trampa que ellos maquinaron a Daniel, sabiendo que por obediencia a su Dios, él no iba a cumplir. Y aquí estaba el propósito de todo eso, de la introducción de esa historia. Y el rey firmó una ley que no podía ser abrogada. Y eso es curioso en las culturas antiguas. Aunque una ley fuera injusta, si está firmada no se podía abrogar. El mundo de las tinieblas, con toda su astucia, había dejado todo listo para poner fin a aquel que no había ocasión alguna para acusarle. La persecución de los santos, la acusación a Dios, siempre serán injustas e inmorales. Y los hechos del mundo evidencian los efectos de una vida piadosa, justicia, integridad, que llevan a la persecución. Así que cuando miramos hacia este texto, la introducción de ese capítulo, estos 9 versículos, podemos aprender muchas cosas. Y una de ellas, que es muy importante, es que hay una guerra espiritual que forma parte de nuestra vida. No podemos vivir como si estuviésemos de paseo en el mundo, buscando placeres, tonterías, cosas. No podemos vivir de esa manera, como si hubiese una zona neutral en la guerra. No hay. Dice Jesucristo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O estás a favor de Dios, o estás en contra. O eres como Daniel, que servía y obedecía los mandamientos del Señor, o entonces eres de los que buscan en la ley una forma de conseguir lo que quieres. Porque conocer la ley puede hacerte obedecer o puede hacerte sacar ventaja de ella. Daniel la obedecía, era justo e íntegro. Los gobernadores, sin embargo, la conocieron solamente para conseguir lo que querían. Solo hay 2 lados. Tienes que elegir. No hay una tercera opción. O obedeces la ley, no estoy hablando conocer, o obedeces la ley, o te rebelas y buscas tus propias leyes. Y esta es una de las conclusiones importantes de estos versículos. La otra es que cuando miro la vida de Daniel y la vida de Jesús, y me miro a mí mismo, y veo que soy incapaz por mis fuerzas de ser justo, de ser íntegro y de aguantar persecuciones por mi justicia en este mundo. Cuando miro la vida de Daniel, veo cuán lejos estoy de esa fidelidad. ¿Cómo abandonar los pecados que me persiguen? ¿Cómo vivir sin tener nada que me acuse? ¿Cómo? ¿Cómo ser justo si no hay aún uno que sea justo? Y para contestar a esas preguntas que nos cortan el corazón, ahí está la respuesta en el versículo 3. Esa es la clave para esa respuesta. Dice ahí, porque había en él un espíritu superior, un espíritu excelente. No eran sus estudios lo que le hacían justo. No era su linaje real lo que le traía integridad. No era tampoco su edad avanzada lo que le traía fiabilidad. Por el poder del Espíritu, él era fiel. El temor del Señor le hacía obediente a la ley de Dios. Y solamente un creyente fiel puede alumbrar y salar el mundo. Solamente un creyente fiel despierta oposición
en el mundo. Así que si hoy reconoces por el poder del Espíritu Santo que no quieres vivir en contra de la ley de Dios, sino que lo que quieres es obedecerla, hoy mismo el Espíritu Santo puede abrir tus ojos y verás cuán maravillosa es la ley de Dios. De enemigo de Dios y perseguidor de la iglesia, hoy mismo puedes recibir la vida eterna y el amor de Cristo. Solo hay dos lados. ¿En qué lado vas a quedarte? Y para nosotros, que ya somos creyentes, si tú ya tienes el Espíritu Santo, ¿qué estás esperando para pedir a Dios esta santidad, esta integridad, para que nadie encuentre en ti algo con que acusarte? Principalmente el acusador. No vivas una vida tibia, un cristianismo cultural, una fe derrotada. Mira hacia el justo, aquel que no pecó. En Jesucristo está todo el poder que necesitamos para dejar esa vida de cristiano que no alumbra, que no salga. Él es aquel que está en medio de los 7 candeleros, como leemos en Apocalipsis. Él es el mismo que estuvo en el horno con los amigos de Daniel. El que se encarnó y habitó entre nosotros. Así que levanta tu mirada. Deja de mirar hacia las injusticias del mundo. Porque la peor de las injusticias de este mundo, el sacrificio de Jesucristo, fue el sacrificio que te dio la salvación. Dio la salvación a todo aquel que cree. La injusticia del mundo hace que la justicia de Dios se quede cada vez más evidente. No te quejes de la injusticia del mundo. Busque tu integridad, la obediencia de la ley. Y solo disfruta de ese poder que nos torna justos, que nos santifica, aquel que es habitado por el Espíritu Santo. Porque nosotros no podemos, pero Él en nosotros puede todas las cosas. Que la palabra de hoy, que este principio del capítulo 6, esa introducción, traiga a cada uno de nosotros ánimo para seguir luchando, pidiendo a Dios el poder del Espíritu Santo para obedecer la ley de Dios. Y que esa integridad sea el arma que tengamos siempre en manos en esa lucha en contra de las tinieblas. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos das un espíritu excelente, tu Santo Espíritu, y en Él podemos ser fieles, podemos ser santos. Te pedimos, Padre, santifícanos para que seamos como Cristo, para que seamos como Daniel, para que no encuentren en nosotros nada para acusarnos. Te pedimos, Padre, por la integridad de cada uno de nosotros, por nuestra fidelidad a tu palabra, Padre, porque solo no podemos cumplir tu santa ley, pero reconocemos que Cristo cumplió y nos fiamos en sus promesas, en las promesas de aquel que vino para salvarnos. Padre, danos este poder para luchar en contra de nuestros pecados, para que seamos encontrados fieles. Ayúdanos, Padre, en nuestras dificultades. Bendícenos y danos ánimo para mirar hacia las injusticias de este mundo y reconocer que tu luz brilla en medio de las tinieblas. Bendícenos en este día, en el nombre de Jesús que oramos. Amén.